Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú. Varios ya me han preguntado y me vuelven a preguntar varias veces por qué tanta agresión con el lector y ponerle tú, hipócrita lector, a un podcast sobre lectores. Esto tiene su origen en un poema que está en el proemio, por decirlo así, del libro Las flores del mal, del poeta francés del siglo XIX, Charles Baudelaire, quien en el poema al lector enumera todas las fisuras interiores del psiquismo, los pecados, las miserias humanas interiores, y entre ellas nombra al final al más peligroso de todos los monstruos, dice que es el hastío. Y en ese momento se da media vuelta y apunta al lector. Le dice, tú bien lo conoces esto. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos una hipocritísima lectora. Ella es historiadora, periodista, columnista, charlista, youtuber, puedo continuar. El entusiasmo, la energía de esta mujer es verdaderamente formidable. Bueno, ella es creadora, yo creo, ¿no? Ahí tú me vas a corregir, de este interesantísimo proyecto que es la Red Cultural. Ahí se editó una preciosa revista de historia. Me estuvo mostrando algunos números, una preciosa revista. Lamentablemente las revistas desaparecen en estos tiempos, pero ahí está el material notable de difusión y divulgación cultural. Ella ha sido docente, ha conducido programas de divulgación histórica, Viaje en el Tiempo, 13 Cable, Viajando por el Tiempo en Agricultura, un podcast, entiendo, columnista de La Tercera del Libro. Oye, tengo muchas cosas que decir, no sé cómo seguir presentándola. Y además, panelista de Sin Filtro. Ahí bajó a la arena política desde la historia y desde su pasión por la historia y también por el pensamiento y la filosofía. Magdalena Vervilá, en Tu Hipócrita Lector. Magdalena, muy bienvenida. Gracias por tu tiempo, por regalarnos tu presencia aquí. O sea, Cristian, nada más honrada que estar en este programa contigo. O sea, yo crecí viendo la belleza del pensar. Todavía recuerdo cuando yo traje a un autor muy amigo mío y que tú pediste entrevistarlo y que yo estaba, pero chocha. Y de ahí no nos encontramos hasta ahora, que para mí es una disidencia, de todas maneras. Magdalena, bueno, ahí trajiste una colección de preciosos libros que son entrañables para ti. Ya vamos a llegar a eso, pero vamos a hacer un recorrido por tu historia, porque esto es como un confesionario de lectores, ¿ya? Me encanta. Y vamos a partir inevitablemente por la infancia. En el contexto de tu hogar, de tu casa, tu madre es un personaje importante, ¿no es cierto?, con ascendiente. Bueno, tu padre también. ¿Qué lugar ocupaban los libros, la filosofía, el pensamiento, la literatura? Cuéntanos un poco de ese contexto de infancia lectora. A ver, en mi casa se hablaban de muchos temas y precisamente de lo que dicen que no hay que hablar. Por ahí alguien dijo y se hizo el copy-paste que en la casa no se habla ni de religión ni de política, y entonces la pregunta de qué se habla. Qué lamentable afirmación. Tremenda. Entonces nosotros sí, se hablaba de religión, se hablaba de política, y había muchos libros. Siempre hubo muchos libros, y esas casas que tenían pasillos largos, y en el pasillo era un librero donde había muchas cosas, y que te invitaban. Y además estamos hablando de un mundo en que no había celular y por lo tanto había un teléfono en ese pasillo donde estaban los libros, y que de alguna manera uno iba sacando cosas, y había una colección que probablemente haber sido de mi abuelo o algo así, que era como el Tesoro de la Juventud. El famoso Tesoro de la Juventud, que ha marcado a tantos lectores, que ha iniciado a muchos lectores en el mundo, ¿eh? O sea, el Tesoro de la Juventud. Una cosa extraordinaria. Descríbelos, ¿cómo eran esos libros? Eran unos libros empastados rojos con la orilla negra, con las letras doradas, y que te invitaban a tantos mundos. Porque yo todavía recuerdo cuando yo entré a la universidad, pero me hicieron una entrevista
Y posteriormente, obviamente, yo quise estudiar, yo quería entrar en la universidad que había fundado mi mamá, pero yo quería sacarme muy buen puntaje. La Universidad Gabriela Mistral. Sí, pero yo quería sacarme muy buen puntaje para decir que yo la había elegido. Esas cosas que eran importantes para uno en ese minuto y que si uno lo mira hoy día no tenía ninguna importancia. Pero cuando me hicieron la entrevista, me lo hizo Ricardo Riesco, recuerdo, y entonces después le comentó a mi madre, tiene que enfocarse. Tiene demasiados intereses, al mismo tiempo quiere hacer demasiadas cosas y se va a perder. Y la verdad es que sí, yo tengo muchos intereses con la misma pasión y al mismo tiempo, y nunca me he focalizado, y creo que la mayor bendición tiene que ver con el Tesoro de la Juventud, es un déficit atencional muy bien canalizado, ¿ya? Y por lo tanto, sí, y fue culpa del Tesoro de la Juventud, porque de repente estabas metido y estaban hablando de las piedras, de las rocas y de las distintas composiciones, y era fascinante, pero después entrabas en algo totalmente distinto y sí, donde me perdí definitivamente fue cuando entramos en los mitos griegos, esas historias. Me di cuenta que me encantaban las historias, y con mi hermana mayor, las dos nos fascinaba lo mismo, y entonces nos sabíamos toda la historia de los dioses, quién era padre de quién, que habían hecho esto y qué significaba. Y luego había otro libro que era como una enciclopedia de compositores. De músicos. De música. Ya. Mi madre, fanática de la ópera, a nosotros nos llevaban a la ópera desde los 7 años, y había que ir, o sea, esto era una obligación. Y yo recuerdo mi primera ópera fue La Gioconda, que me dormí en el primer acto, obvio, yo tenía 7 años, pero la segunda fue El Trovador, y esa me gustó, y me encantó el coro de la Cingarela, y quedé fascinada, y de ahí pasó la adolescencia donde yo decía, no puedo ir a la ópera porque tengo pruebas. Mentira, uno no quería ir. Pero después estaba mochileando en Europa y dejé de almorzar para tener la plata, para ir a la ópera, y me acuerdo que llamé a mi mamá con la tarjeta Entel porque uno no tenía celular, y le dije, mamá, lo lograste, me gusta la ópera. Entonces sí, era un mundo donde había muchas cosas para abrir el interés, porque la única verdadera educación es la autoeducación, y ahí habían posibilidades de asombrarse y de buscar enamorarse. Entiendo que eres una enamorada, entre otras cosas, del mundo medieval. Los Sí. mitos, las leyendas, las historias medievales. ¿Cómo apareció ese mundo ante ti? Bueno, ese mundo apareció por doble vía, porque estando, no sé, primero, segundo medio, estaba de moda El Señor de los Anillos y todo el mundo lo De leía. Tolkien. Claro. Y entonces, bueno, tal vez por moda, por decir, pero era una moda. A mí nunca me gustó ser igual. Yo siempre busqué una diferencia. Desde la música, a mí siempre me gustó la música así como más alternativa, en inglés con grupos que probablemente la gente no conocía. Me gustaba vestirme distinto. Lo que estaba de moda no era lo que yo buscaba. Entonces, pero claro, había un Señor de los Anillos que la gente leía, pero que era como algo cool. Y yo partí por El Señor de los Anillos, que recuerdo haber estado incluso en clase leyendo debajo del banco porque no podía dejar de leer. Y ahí trajiste una preciosa edición de tapa dura. Sí. Esa es de la editorial, no recuerdo el nombre de la editorial, pero De esto Minotauro. es la famosa editorial, gran editorial, la editorial Minotauro, ya. Es un libro poderoso. Sí. A ver, ¿qué te pasó? ¿Qué encontraste ahí en ese mundo creado? Porque él creó un mundo por Tolkien. Sí. Bueno, cuando me leí el Señor de los Anillos caí como en esta... me convertí en tolkiana. Uno se define. Y por lo tanto me compré todo. Y cuando digo todo, los cuentos inconclusos, los cuentos... Los editados por el hijo y todo. Todo. La enciclopedia completa. Es verdad que hay tolkianos. Uno podría Sí. decir que hay tolkianos. Sí, y, yo soy- y los tolkianos se reconocen entre sí, Sí. y se ponen a conversar inmediatamente y empiezan a... Como los melómanos, así, Absolutamente. tolkianos. Absolutamente. Yo ya definiéndome tolkiana, en un comienzo, porque además uno va evolucionando, porque en el comienzo uno decía, no, sí, El Señor de los Anillos es fantástico, pero el Silmarillion es mucho mejor. El Silmarillion a mí me encanta, sobre todo algunas historias. El Hobbit.
El Hobbit es más chiquitito, simple. es más sencillo. Es más simple, pero yo tengo todo. Tengo los cuentos. Unos dicen que recomiendan partir por el Hobbit. ¿Qué piensas tú? Que sí, porque básicamente es la historia, la precuela, digámoslo así. Es un libro simple, pero un libro súper profundo. Es un libro que fue pensado para sus hijos y que tiene un mensaje muy positivo. Las buenas acciones tienen buenos resultados, las malas acciones tienen malos resultados. Hay una ética clara. Sí, y no vayas a pensar que es casualidad. Claro, existe claramente Es la algo providencia. que hoy día se ha desdibujado, ¿no es cierto? En nuestro mundo secularizado, la frontera entre el bien y el mal, como, Sí, sí. como existen los cuentos de hadas, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Y, a ver, ¿qué es el estilo, la manera de escribir, de narrar de Tolkien? Como narrador, como escritura, como estilo. Bueno, es que tú me preguntaste por el amor por lo medieval y efectivamente por Tolkien yo entré en el amor por lo medieval. Y por otro lado, paralelo a ese amor que entró por mí, o sea, a mí por la literatura de un alguien muy conocedor de la Edad Media, mi hermana era fanática de los romances medievales y era fanática de la leyenda artúrica. Fascinante. Entonces, ¿Pero básicamente... esto era antes o llegó después de Tolkien? Para mí llegó después de ya. Tolkien por mi hermana y porque conjugué los amores. Después me di cuenta que había una raíz común, pero todo esto yo no lo entendía cuando yo era adolescente. Y yo a mi hermana le presenté a Tolkien, ¿ya? Y por lo tanto, de hecho, mi hermana cuando entró a trabajar, abogada, trabajaba súper bien en Quer y Compañía, ella me invitó a hacer un viaje por Inglaterra mochileando por la ruta artúrica. ¿Ya? Entonces, nosotros éramos fanáticas de nivel ¿En serio? Dios. ¿En serio? No, de nivel Dios. Pero ciertamente Tolkien es un conocedor de... Y ahí esa es la gracia que tiene Tolkien. No es solo una gran historia, no es solo el creador de un mundo, un creador de un lenguaje, porque él es un filólogo. De una mitología. De una mitología Creó una mitología. completa, Claro. una mitología. Eso es lo que él buscaba, hacer una mitología para Inglaterra. Y que de alguna manera sostener esos valores cristianos de una madre conversa, él sintiendo que su madre fue una mártir, y básicamente él va creando esta historia, pero tiene un conocimiento muy profundo. Y él aquí conjugó todos sus amores. Y sus amores son los que hoy día son mis grandes amores, porque Tolkien fue la línea que me llevó a otros autores, porque dicen en la vida que los amigos de tus amigos son tus amigos. Y por lo tanto, por Tolkien, yo ya había entrado en la leyenda artúrica por mi hermana, por lo tanto el mundo celta, pero por Tolkien yo entré en el mundo germano. Y evidentemente su gran amor en la mitología germana, pero también todo lo que es los evangelios, ¿ya? Es una fusión tan perfecta, tan bien hecha, con una filosofía, porque él es un tomista profundo. Sí, es un tomista. Y por lo tanto, también Santo Tomás, yo cuando estudié filosofía, heredé de mi mamá la Suma Teológica de ella, que está muy rayada. No hay nada mejor que los libros que pertenecieron a alguien que, si uno sabe quién fue y están rayados, bueno, eso es extraordinario. Vamos muy rápidos, muchas cosas fascinantes. Se abrieron aquí varios flancos. Es imposible con Magdalena Mervilá, no hice por las ramas y por todos lados. Así que, a ver, primero, anoté aquí, le vamos a tocar un acápite a Santo Tomás de todas maneras. Pero quiero volver al amor por el medioevo, ¿no es cierto? Sí. Existe, me acuerdo, un libro famoso de una historiadora francesa, Régine Pernoud, que dice, para terminar con la Edad Media, para terminar con esta idea de que la Edad Media... Por finir a ver como llenar. Ella vino a Chile incluso a dar una... No, es que tú no sabes la historia, te tengo que contar algo ahí. A ver. Ella vino a Chile, traída por la Universidad Gabriela Mistral, así que yo era adolescente. Mira, obvio, y me tocó que conocerla. era por ahí que tenía que haber llegado, pues, obvio, Me tocó ¿cómo no lo pensé? conocerla, pero no solo eso. Ella quedó fascinada conmigo, conversamos cantidad, y ella me invitó que yo me fuese un año a París a su casa. Yo estaba en la universidad ya para ese entonces, y que fuera su ayudante, Qué porque sana ella tenía envidia. tanto que escribir. Sí, pero uno toma decisiones en la vida. Yo en ese momento estaba muy dividida, ¿qué hago? Porque yo estaba pololeando y estaba muy feliz. Y mi decisión no fue una decisión equivocada, y el what if uno siempre se lo pregunta. Yo sí pude conversar mucho con ella, estuve en su casa varias veces. Habría sido fascinante hacer eso, pero probablemente mi vida habría sido, obviamente, otra. Yo decidí no ir, y me casé con quien era mi pololo y efectivamente no me arrepiento de la decisión tomada.
pero sin duda la Regine Pernoud a mí me marcó profundamente. Me llevé miles de libros de su casa, autografiados, y el amor se incrementó con la Edad esas Media. conversaciones. A ver, ¿qué es lo que tú amas de la Edad Media? Así, desde el fondo de tu alma. Creo que lo más profundo es la coherencia, que es algo que hoy día falta. El sentido de tener la vida ordenada y tener certeza de qué es lo importante, qué es lo segundo más importante, qué es lo tercero. Y yo creo que la gente se pierde en las prioridades, y sobre todo la certeza de que hay un algo sobre ti, que como diría Chesterton, porque Chesterton dice que el creyente es alguien que tiene, podríamos decir, la humildad de entender que hay algo sobre ellos. Hoy día hay tantos soberbios que están en el mundo. La híbris, la desmesura. Exacto, y humana. La soberbia es el peor de los pecados. Por algo Dante lo pone tan abajo en el infierno. Oye, Magdalena, de los mitos y leyendas artúricos, ¿no es cierto? Ese ciclo, vamos a hablar de ese ciclo. ¿Qué es lo que leíste? ¿Cuál es el libro o los libros que leíste que te recuerdas más? Uno que tenga una imagen o un héroe, un personaje, una sensación que todavía lleves contigo. Yo adoro a Perceval. Perceval, desde luego. Adoro a Perceval por muchas razones. Primero, tal vez, la característica es porque es humano, es tremendamente humano. Y es como todos nosotros, se equivoca, pero además, igual que nosotros, tiene la posibilidad de enmendar. Yo creo profundamente en eso de que somos de naturaleza caída, que nos podemos equivocar 1000 veces, pero que podemos corregir y podemos sacar nuestra mejor versión. Y Perceval es la mejor versión de alguien que era un diamante en bruto y que al comienzo es más bruto que diamante, y que se va puliendo. Además, es la historia del cuento El Grial de mi adoradísimo Chrétien de Troyes, es un manual de caballería mejor que los verdaderos manuales. Entonces, ahí se juntan muchos amores. Por supuesto que yo partí en la leyenda artúrica porque yo hice mi tesis de pregrado sobre los elementos cristianos y paganos de la leyenda del Santo Grial. Entonces ahí fundí todos mis amores. El mundo celta es algo fascinante. Hay muchos escritos, ensayos. Victoria Cirlot, yo sé que también conoce, también ha la escrito conocí, sobre ella. Yo tuve la posibilidad de entrevistarla. ¿Cuáles son las simbologías? Los símbolos yo siempre pienso que a veces hay que dejarlos descansar y que irradien sin sobreinterpretarlos, pero ¿qué es, cuál es la dimensión simbólica para ti, más significativa para ti del Grial? Bueno, es que el Grial, y tal vez creo que es divertido, pero Monty Python dio en el clavo. No hay nada mejor que Monty Python. Sí. O sea, yo creo muy que lúcido. Si hay un genio es John Cleese. O sea, lo admiro profundamente. Y hoy día mirarlo opinando de política es asombroso porque ahí te das cuenta de cómo... porque tal vez el gran problema de la gente, vuelvo a Chesterton, es tomarse demasiado en serio. Y Cleese... Bueno, la locura es de lo que se toman en serio, sobre todo una obsesión, ¿no es cierto? Bueno, por eso Chesterton dice que el matemático se vuelve loco y el poeta no. Claro. Pero sin duda, cuando Monty Python plantea de que la búsqueda del Grial es buscar el ethos personal. Jung lo llamaría el self, el sí mismo. El encontrarse. Porque el ser humano, y aquí voy a citar a mi amigo Joseph Pearce, que tiene razón, nosotros somos un homo viator, somos una persona en búsqueda. El problema es que hay tantos que están tan perdidos, porque claro, hoy día tenemos Waze. ¿Qué haría la gente sin Waze? Estarían perdidos. Pero la verdad es que uno se sabía los lugares y sabía conducirse, y cuando alguien se conoce... Mi papá era el argentino que más conocía Chile, no tenía Waze. Y donde tú lo llevaras, en Santiago él se iba y se metía porque tenía una parcela en Cerrillo y conejeaba, como decíamos nosotros, por las calles, y no tenía Waze, pero él sabía perfectamente dónde ir. Estamos perdidos interiormente, estamos más perdidos que el Teniente Bello y más extraviados que el Dante al comienzo de la Divina Comedia, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿En qué sentido estamos perdidos, extraviados? Es que nos falta el norte. Cuando tú, ¿para qué sirve la brújula? La brújula marca el norte. Y entonces uno sabe a dónde ir. Ahora, ¿qué camino tomas? Hay muchos caminos, pero uno tiene que saber a dónde va. Y el ser humano busca ser feliz. Y por lo tanto busca, sin saberlo, porque la felicidad está en el bien. Y ahí hay un tema filosófico
muy profundo, que además tiene que ver con la libertad, porque la gente malentiende la libertad. La libertad, para ser libre, implica decir que no más veces. Y por lo tanto, el autocontrol, el autodominio. ¿Ya? Y eso está muy claro en todas las romances de caballería. Y Perceval hace eso. O sea, de alguna manera se equivoca. Nosotros nos equivocamos todo el tiempo, pero corrige porque él tiene un norte. Él, cuando se da cuenta de su gran error, su norte es volver al palacio, digamos, al castillo del Grial y hacer las preguntas correctas. Y el comienzo de Perceval también, la historia es muy interesante. Con su madre, cuando ve aparecer esos caballeros con esas armaduras que son ángeles, cree que son ángeles. Claro, ese comienzo es impresionante, ¿no? Es maravilloso. A ver, lo que pasa es que en la leyenda del Grial, claro, hay que ir desmenuzándola, porque el texto de Chrétien de Troyes es un texto que aún no está cristianizado, es más bien pagano, pero en el tiempo se va cristianizando. Sin embargo, la historia macro es la misma. Y efectivamente es el concepto de un potencial caballero, que aún no lo es, pero sí lo es por cuna, que está alejado del mundo cortés. Es decir, el bosque representa lo que no es la corte, el bosque representa en el bosque, y pensemos en los cuentos de hadas. El espacio de las pruebas. El espacio, digamos, donde lo que no debe suceder, sucede. El espacio donde están los bandoleros, el espacio donde vive el lobo. ¿Ya? Y por eso la mamá de Caperucita le dice que no se vaya por el bosque. Lo que pasa es que hoy día consideramos que el lobo es una víctima de la sociedad. El lobo es la maldad. El lobo es víctima. A ver, abre el libro de Tolkien. Ya, lo vas a abrir. Es un libro talismán ese, ¿eh? Ya. Sí. Abre la primera página, el comienzo. Recuerdan el comienzo. Es que uno se abre y empiezan a aparecer, no sé, muchos personajes ahí, ¿no? Sí. Hay un prólogo largo aquí. Ya no el prólogo, no. Por eso estoy... El primer capítulo. La reunión. A ver, ¿cómo parte? No, que parte... Es una cosa importante. Para los que no han leído El Señor de los Anillos, tienen que sobrevivir la primera parte. Desde luego. Y tienen que sobrevivir la primera parte porque Tolkien se dedica, y un poco se ríe, porque nada no tiene sentido, y ni siquiera los nombres, porque él es un filólogo. ¿Ya? Y por lo tanto es una fiesta. ¿Ya? Una fiesta en un lugar de gente que es sencilla, de gente que es... Y aquí hay que usar a otro autor, porque el cimiento de Tolkien no solo el cristianismo y no solo es el mundo germano, sino que otro autor que se llama George MacDonald. Y George MacDonald habría creado una visión de que hay dos tipos humanos, los childlike y los childish. Tradúcelo para el que está escuchando. Childlike es el que es como un niño, pero que madura. Nosotros debemos mantenernos como niños. Mantener el asombro. Mantener el asombro y el agradecimiento. Claro, la gratitud. Esa es la clave de la felicidad. El Hobbit. Es que esos son los hobbits. Claro. Los hobbits es genial porque no en El Señor de los Anillos, pero en el Hobbit, dice, en un agujero en el suelo vivía un hobbit, que no son enanos, no son humanos, y el término en inglés es genial. En castellano es mediano, pero es halfling. Y estos halfling son gente simple, gente que se contenta con cosas simples, porque la alegría y la felicidad de la vida está en las cosas simples. Hay un poco, hay una nostalgia de un mundo más rural, de un mundo campesino, del sabio de los campos. Por supuesto. ¿No es cierto? Es que Tolkien vivió su infancia después de que ya volvieron, porque él nace en Sudáfrica por casualidad, pero no lo hace sudafricano, es británico, y vive en el campo con sus abuelos y es inmensamente feliz en el campo, en esa campiña británica que entre ciudad y ciudad recibe el nombre de, si uno va al lado de Manchester se llama Manchestershire, si uno va al lado de York es Yorkshire, ¿ya? Y así, y por lo tanto él crece. Y el concepto que él le pone a la aldea de los hobbits se llama The Shire. Fantástico. Pero después su madre rompe con la familia porque ella se convierte al catolicismo y se va a vivir a Birmingham. Y Birmingham es una ciudad industrial. Y por lo tanto Tolkien es parte de esa generación que además guiado Aquí hay un por trauma ahí, ¿no? Un trauma. Social y que está en varias novelas. Vamos a comentar incluso... Y que está mucho en John Ruskin, en la crítica a lo industrial, lo anti-industrial, en William Morris.
Léete el comienzo nomás, para despertar el apetito de quien nos está escuchando cuando parte la novela. A ver cómo lo lees. Cuando el señor Bilbo Bolsón, de Bolsón, me duele esto porque es Bilbo Baggins, ok, de Bolsón Cerrado, anunció que muy pronto celebrará su cumpleaños, décimo primero, wow, eso es, además esa palabra ya cuesta hasta leerla, con una fiesta de especial magnificencia. Hubo muchos comentarios y excitación en Hobbiton. O sea, pasaban pocas cosas en Hobbiton. Iba a haber una fiesta. Esto parte con una fiesta. Y una vez superada esta primera parte, ¿dónde comienza la fiesta de la lectura del Señor de los Anillos? La fiesta de la lectura, bueno, primero hay un asombro porque después de la fiesta, que es el pelambre, de los que no están invitados, porque además el discurso de Bilbo es genial, porque en el fondo les pega una pachotada a todos los presentes. Pero todos quedan confundidos. ¿Me pachoteó o me celebró? Aquí están todos los que, o sea, todos los que quiero más de lo que los quisiera, una cosa así como diciéndole, están los que quiero y los que no quiero, porque hay unos odiosos. Pero luego hace esta broma de decir que se va, ¡fum!, y desaparece. Y entonces, él muerto de la risa, y claro, cuando aparece ya la figura de Gandalf. Gandalf es una figura que entrañable. Es entrañable, la sabiduría, pero una figura muy, muy curiosa porque es una mezcla de una figura odínica, por una parte, merlínica, por otra, pero ninguna de esas porque es una sabiduría filosófica tomista profunda, podríamos decir, es el maestro de la antropología, de la ética, de lo correcto, ¿ya? Y claramente, bueno, ahí comienza un poco con lo desafía y nos revela que este anillo no es un juguete, que no es una capa para ser invisible, que es el gran sueño, imagínate ser invisible, fantástico, sino que es un gran mal que debe ser destruido y muestra ya el concepto de la tentación. Porque oye, nosotros... ese anillo es uno de los más grandes símbolos, diría yo, logrados en la literatura. ¿Qué símbolo tan potente y tan iluminador, incluso de nuestro presente? Uno podría decir, por ejemplo, que la inteligencia artificial podría ser el anillo. Podría serlo, depende de quién lo tome y quién lo use, ¿no? Bueno, por supuesto. Es un arma, pero hay una diferencia. La inteligencia artificial, por supuesto, en las manos equivocadas puede ser muy dañina. Pero en las manos correctas puede ser positiva. El anillo no tiene posibilidad de ser positivo, porque el anillo está hecho por el mal y para el mal, y va a poseer a quien lo posee. Eso es muy importante porque el anillo representa el pecado. ¿Y qué habría pensado Tolkien de la inteligencia artificial? Es que no sé, mira, es curioso porque a él no le gusta la tecnología en ningún sentido. La tecnificación del mundo. No le gusta, pero cuando estaba en su casa, un amigo le trae una máquina de grabar, ni siquiera podemos ver con estas cintas grandes. Magnetofónica. Claro, y entonces se graba y se escucha y eso le gustó. Y no solo le gustó, después permitió que lo grabaran en televisión. Hay videos de él hablando, que además se le entiende poco, es una cosa increíble, pero además hablando en las lenguas que él había inventado. Las lenguas que inventó él. No, fascinante, pero eso le encantó. ¿Y por qué le encantó? Porque básicamente es esa... a ver, él siempre se escuchó en su interior. Es curioso que le haya gustado, porque cuando yo me escucho a mí misma grabada, yo me detesto. Yo no me escucho como yo me escucho. Y la gente no me escucha así. Pero a él eso también le fascinó porque tiene que ver con un análisis, digamos, filosófico profundo. Pero a él no le gustaba ninguna de las tecnologías y la pobre Edith Bratt, su mujer, yo creo que odió todo eso porque para la época había lavadora. Yo creo que la pobre Edith no pudo tener ni lavadora. Claro. O sea, tú comprenderás que la lavadora es un... pero sí entendía, y eso es importante porque hay un ensayo de Tolkien que yo creo que es de los más lindos. Hay varios, pero este me fascina, que se llama On Fairy Tales, sobre los cuentos de hadas, donde él plantea que hay un creador que es Dios y que nosotros somos subcreadores. Y como subcreadores nosotros creamos cosas buenas. Y que hay dos tipos de creaciones. Las que son para el servicio del hombre, que es la tecnología, y por lo tanto ahí podríamos decir, él ve el valor de eso, y lo que es para alabar a Dios. Y ahí él sitúa el arte. ¿Ya? Y por lo tanto,
la definición de arte de Tolkien hoy día podrá perturbar a muchos, pero el arte es el sentido y la búsqueda de la trascendencia, y por lo tanto necesariamente tiene que apuntar a esa búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza. O sea, el arte necesita belleza. Claro. Y por lo tanto el arte desechable, que algunos hoy día defienden como arte, no es arte. Desde esta mirada, ¿no es cierto? Desde esa mirada. Estás escuchando el episodio estreno del podcast original de Radio Pauta, Tu Hipócrita Lector, con Christian Barnken. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Hipócrita Lector, con Christian Barnken, un podcast original de Radio Pauta. Magdalena, dejamos ahí en paréntesis, lo marqué, el Santo Tomás, el tomismo, que está como fermento en la creación y el pensamiento de Tolkien, y también un personaje que a ti te interesó. Uno no puede dejar de pensar en el ensayo de Chesterton sobre Santo Tomás, que me parece que es una buena iniciación a este personaje fascinante que muchos ven como una especie que se te cae encima el tomismo, como algo pesado, ¿no es cierto? Pero Chesterton yo creo que logra dibujar las dimensiones de Santo Tomás. Hablemos de ese personaje, porque te ha fascinado. A lo mejor podríamos hablar del libro de Chesterton y qué es lo que Santo Tomás a ti te A ver, Santo interesa. Tomás, yo tengo que decir que cuando entré a la universidad tuve un profesor de filosofía que era extraordinario, que obviamente hoy día, si yo conversara con él, está muerto obviamente, pero podríamos disentir en tantas cosas. En ese entonces yo era una niñita con cuadernos, lápices de colores, para subrayar, obviamente, y este hombre hablaba fantástico. Don Carlos Zárraga se llamaba, y era de manitos cortitas, pero él tenía su postura clara y distinta, y entonces recuerdo que, bueno, vimos el mundo griego, fascinante y todo, y cuando llegó a Santo Tomás, él dijo, el guatón copión. De Aristóteles, ¿o no? Claro. Entonces, yo me El quedé... guatón copión. El guatón copión. Y yo me quedé con la idea del guatón copión, y como que uno decía los grandes filósofos, y yo me salté de Santo Tomás durante largo tiempo, hasta que yo terminé de estudiar historia, estudié periodismo, ya había terminado, y siempre en mis pendientes, en esto que yo había dicho que quería hacer tantas cosas, yo tenía filosofía y dije, voy a entrar a estudiar filosofía. Y entonces yo tenía 30 y tantos, mis compañeros tenían 18, y me tocó entrar en Santo Tomás con Antonio Amado, extraordinario profesor, extraordinario, y efectivamente entrando en Santo Tomás, y bueno, y con don Fernando Moreno también, pero con Fernando Moreno no fui alumna, sino que después tuvimos sendas conversaciones de Santo Tomás. Y efectivamente, en la medida que me fui metiendo en Santo Tomás, fui quedando más asombrada. Particularmente porque yo para ese entonces yo ya había entrado en Tolkien, no en la dimensión de la lectora, porque El Señor de los Anillos se lee como una historia entretenida, tiene una dimensión filosófica, Desde luego. y tiene una dimensión teológica Sí, muy profunda, que solo la ve quien comprende. Los distintos niveles, como así se leían los libros de la Edad Media. Por supuesto. Distintos niveles, desde el nivel literal al nivel anagógico. Es lo etcétera. que sucede con la Divina Comedia, Claro, tal claro. cual. Y entonces ahí fue cuando me bajó como el asombro de Santo Tomás, porque dije, no es un copión, es un gran compilador, y quien compila debe conocer a todos aquellos a quienes compila. ¿Ya? Y la forma de ir compilando e ir de alguna manera enlazando sus distintos amores, así como aquí se ve lo germánico, se ve lo cristiano, porque claramente no en El Señor de los Anillos, pero sí en el Silmarillion. El comienzo del Silmarillion es el Génesis, pero no solo es el Génesis y la mitología germana. Yo la última vez que leí el Comienzo del Silmarillion fue porque estaba preparando una charla ¿Ya? de Hildegarda de Bingen. Ajá. Y entonces estaba en el Skivias viendo las visiones de Hildegarda, y fue como, ¡oh! No lo puedo creer. Y lo primero que hice fue irme a William Blake, y lo que William Blake planteaba era exactamente lo mismo que planteaba la Hildegarda, y agarré el Silmarillion, me volví a leer la creación y dije, oh my God, y yo estaba haciendo mi tesis, y le escribí a mi tutor, o sea, al jefe, porque mi tutora era un poco obtusa, pero el jefe
de la universidad, amigo mío, experto en los románticos, y le digo, acabo de ver este link por esto. Y él me contesta, fascinante, porque él es fanático de Blake. Entonces me dice, no te lo puedo creer, ¿qué tengo que buscar? Entonces yo le dije, Esquivias, tanto. Y después me escribió y la comparación con Tolkien, porque yo estaba haciendo, y de hecho lo voy a hacer, pero como un libro, mi libro es Tolkien, el romántico trascendental. En el sentido de que es la corriente del romanticismo, pero no el romanticismo general, sino que el romanticismo británico, que tiene unas características distintas al alemán, por ejemplo. Distintas. Y que tiene un sentido de trascendencia, claro, que sobre todo se manifiesta en Wordsworth, en Coleridge, que no termina de manifestarse en los que yo llamo los románticos de la oscuridad, porque se habría manifestado, pero se murieron muy jóvenes, no fueron capaces de madurar. Pero que sí se manifiesta en la generación siguiente, en este movimiento, por una parte estético, pero en este movimiento simbólico, que lleva a un, por una parte Tolkien, pero por otro lado a un Watts. O sea, Chesterton hace una síntesis de Santo Tomás, pero también tiene ¿Qué es lo que te muestra de Chesterton de Santo Tomás? Volvamos a Santo Tomás. ¿Qué te muestra Chesterton de Santo Tomás? De que era un hombre simple, primero. O sea, era un hobbit, primero. Que yo creo que para ser sabio hay que ser hobbit. ¿Ya? Es más, el sabio la sabiduría viene con la humildad. ¿Ya? Esos que de alguna manera jactan de que saben mucho, no son sabios, porque en la medida que uno más estudia se da cuenta que hay tanto más por estudiar y que nos vamos a morir. O sea, la sabiduría está por sobre el conocimiento. Pero por supuesto, y además la sabiduría implica humildad, implica reconocer. Y humilis viene de tierra, sí, que es significativo. Por supuesto. ¿No? A por eso que hablamos de los hobbits y gente de tierra, etcétera. Exacto. ¿No es cierto? Y yo creo que es importante algo que se perdió, porque hoy día no queremos hablar de la muerte. La muerte está fuera de la ecuación, al punto que la tenemos extirpada en todo sentido, porque antes para comer teníamos que matar una gallina, darle vuelta al pescuezo, sacarle las plumas, había que vivir el rito de la muerte para la vida. Pero hoy día tú vas al Jumbo y te compráis una bandejita pulcra de pechuga deshuesada y no vives la muerte. La muerte no existe, nadie quiere morir. Antes la gente moría en sus casas, en la época antigua en los campos, moría en sus casas. ¿No? Todos participaban de esa muerte colectivamente. Eso lo comenta Rilke recordando su infancia, ¿no es cierto? Santo Tomás, una idea de Santo Tomás que para ti sea relevante, una idea. ¿Qué del tomismo te parece relevante y significativo para ti y para hoy? Bueno, yo creo que, la obra es magna, pero ciertamente la suma teológica está ordenada jerárquicamente. Yo creo que hoy día la gente se desordena porque no sabe tener prioridades. Nosotros en la vida siempre tenemos que elegir. Y hay cosas que son más importantes que otras. Y claramente los primeros libros son acerca de lo más importante, que es Dios. Lo segundo, acerca de lo más importante, que es el hombre. El hombre está hecho imagen y semejanza de Dios y somos personas. Ese concepto único e irrepetible. También todas las definiciones, porque lo que hace Santo Tomás es llevarte para llegar a la esencia de las cosas en una definición perfecta. ¿Arduo de leer o no? A veces. La suma teológica, me imagino que es un libro arduo. Sí, a veces, pero no es no para nada en relación a si tú tomas a Kant o si tú tomas a Hegel. O sea, sí, claro que sí. ¿Qué quieres que te diga? Es comerse un yogur al lado de digamos, lo otro es un pastel seco y sin tener agua. Ya, entonces, ese es Santo Tomás, y ahí está la filosofía, porque por un lado está tu pasión por la historia, está tu pasión por la filosofía, pero sobre todo, lo que yo veo en ti, y tú también lo has dicho, es el amor por el estudio. Es decir, que tú te emocionas estudiando, y te emocionas, y claramente lo transmites, traspasando eso que estudias a otros. Háblame de ese amor por estudiar. Que hoy día lo digo porque hoy día está bien perdido. Los alumnos se quejan en las universidades de que los profesores les den bibliografía, quieren que todo sea más rápido, más comprimido, y se pierde, y corremos el riesgo de perder el proceso de lo que es estudiar, llegar a los autores, tomar notas, tomar fichas. Todo el conocimiento está ahí. Háblame de ese amor por el estudio. A ver, fue algo que fue naciendo en la medida que uno
te ibas asombrando, ibas encontrando, digamos, una felicidad, porque el conocimiento produce adicción, sí, pero produce una inmensa felicidad porque uno va creciendo. Uno va agregando, uno se va corrigiendo. Uno de pronto tiene cierta idea, lee otra cosa y dice, no, sí, esto también. Y es una conversación interior que es inmensamente importante. Hoy día la gente no sabe estar sola. La gente no sabe pensar tampoco. Es más, se siente que están como perdiendo el tiempo y tienen que, para llenar el tiempo, tomar el teléfono. Porque Eso lo llama Heidegger la huida ante el pensar, la huida del pensar. Sí, Huimos del y el pensar. temor del silencio. Sí, y el silencio de escucharse uno mismo. De hecho, por ejemplo, recién yo vengo llegando de Nápoles, Sicilia. Tengo una muy amiga que está muy enferma y por lo tanto fuimos a ver a Santa Rosalía, a una cueva donde ella estaba y todos entraron, qué sé yo, y yo me senté en un banco y comencé a hablar internamente con Dios. Yo hablo cantidad sola y hablo a veces en voz alta cuando estoy sola, porque si no la gente te dice estás loca. Ahora en realidad hoy día la gente con audífonos también habla sola, pero no habla consigo mismo. Y estaba en una conversación y de pronto desaparecí. Y es como el poder del anillo, que uno se va del lugar. Y conversé profundamente. De hecho, al tal punto que uno no solo te encuentras, sino que te das cuenta que estás vivo. Te das cuenta que en eso que estás pensando, que es lo más íntimo que hay, que además lo estás compartiendo con un alguien que es mucho más que tú, más sabio que tú, en todos los sentidos. Y también ese placer, pero también produce ansiedad, ¿no? La búsqueda del conocimiento, darse cuenta que uno todavía no sabe nada. No, pero te hace buscar más. Claro, o sea, yo tengo súper claro que yo me voy a morir sin conocer todo lo que quiero conocer. Pero la persona que alcanza la sabiduría siempre reconoce que no sabe. Es decir, si hoy día tuviéramos aquí a Albert Einstein y uno le dijera, maestro, usted que sabe tanto, Einstein nos diría, yo no sé mucho. ¿Ya? Pero, ¿y por qué te menciono esto? Porque, y vuelvo a Chesterton y Santo Tomás. Lo que hace Chesterton con Santo Tomás es tomar algo gigantesco y explicarlo en simple. Solo quien sabe mucho es capaz de explicarlo en simple. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy día hay una idea de acumular muchos pergaminos y de una academia que se hablan entre ellos en palabras muy difíciles, porque ellos no hablan para el público general, porque creen que el conocimiento hay que tenerlo en este grupo como de elegidos, como de gente, y quieren de alguna manera... Casi un saber esotérico, ¿eh? Es como que se ha convertido el conocimiento en un saber esotérico. Pero es discriminador, es la idea de que ellos dicen que son inclusivos, pero son excluyentes. ¿Ya? Y eso es el hablar difícil, es el que nosotros hoy día llamamos caramané, que de verdad hablaron una frase entera y tú dijiste, ¿qué dijo? Porque no dijo nada. George Steiner le llamó a eso cháchara de altura. Exacto. ¿No es cierto? Buena definición esa. Exacto. Y eso es lo que a mí no me gusta y creo que Chesterton lo hace muy bien, porque Chesterton habla cosas muy profundas, pero muy fáciles. Como se dedicó a escribir columnas, siempre fue capaz de sintetizar. ¿Qué otro libro de Chesterton recomendarías o fue significativo para ti? A mí me gustan mucho, pero me encantan sus cuentos. Porque son divertidos. A mí me encanta el humor y creo que el humor, y vuelvo al punto. Las paradojas, ¿no es cierto? Sí, la paradoja y esto de que te da mucha risa, porque además es el mundo actual en forma constante. Él dice por ahí, tiene una afirmación, no me acuerdo dónde, que hay que darse como una vuelta de carnero, colocarse con la cabeza para abajo y mirar el mundo desde esa posición cada cierto tiempo, ¿no? Algo necesario. Para recuperar la cordura, la verdadera cordura. Sin lugar a dudas. Ahora tiene, porque claro, están las columnas, hay una novela que es genial, que es El hombre que fue jueves, que yo me río, El hombre que fue jueves, a carcajada, claro. porque además se ríe de algo serio. ¿Y qué cuento recomendarías? Bueno, a mí me gusta una compilación de cuentos que están acantilados que se llama El Club de los Incomprendidos. Qué buen título. Y el Club de los Incomprendidos son puros cuentos que el primero es el asesino moderado. A ver, ¿cómo puede ser un asesino moderado? Pregunta, es como Killing Me Softly. Pero básicamente el asesino es un asesino. No existe un asesino moderado. ¿Ya? Y un poco ahí se va riendo de las cosas. Pero después está el Chesterton, que es de los ensayos más profundos. A mí me encanta Herejías. Sí, ese es buenísimo. Es extraordinario. Sí. Y ahí es donde Bernard Shaw, que eran grandes amigos, y esto también es algo importante para el mundo amigos actual. de la diferencia. Por supuesto. Es que uno tiene muchos Esa amigos. es la gran amistad, la verdadera amistad. Ahí se prueba la amistad. Pero por supuesto, el amigo de las diferencias implica un alguien
Que puede admirar inteligente, al que piensa distinto. por supuesto, y que podemos ¿Cómo se ha conversar, perdido eso? y que podemos intentar debatir, y que además es desafiante, ¿ya? Porque tú sabes que cuando te encuentres con él te va a desafiar, te va a preguntar, y tú vas a tener que, y te obliga a estudiar, ¿ya? De hecho, Bernard Shaw, cuando murió Chesterton, estaba devastado, ¿ya? Pero Bernard Shaw, cuando escribe Herejes, el señor Chesterton habla de los herejes, me gustaría saber cuál es su ortodoxia. Y Chesterton recoge el guante y escribe ortodoxia. Escribe ortodoxia, claro. Que es maravilloso, que es la respuesta, pero tiene ahí en esa beta libros de una profundidad infinita, ¿ya? O sea, efectivamente El hombre eterno es una cosa ¿Qué increíble. pensador o escritor que no esté en tu mirada del mundo te desafía a ti? ¿O te interesa? No, me interesan mucho. De una conversación. Es que lo que pasa es que yo ahí, podríamos decir, en literatura probablemente muchos de los que leo... Pero alguien que esté en una postura distinta a la tuya, así como Chesterton con Bernard Shaw, por decirlo de alguna manera. No, sí, por muerto eso. puede ser muerto, no tiene No, por ser por vivo. supuesto, muerto. Pero lo que voy es que de los que yo leo en literatura, muchos deben haber pensado muy distinto que yo, pero tienen, digamos, cosas fantásticas que entregar. Yo tengo otro lado que lee mucha historia, y yo en historiografía leo a muchos que obviamente no piensan como yo. Y hay historiadores que me parecen magníficos. A mí me parece que un Eric Hobsbawm, que está en las antípodas que yo, es un hombre que tiene la capacidad de ver y hacer síntesis interesantes y valiosas. Pero también tiene la capacidad, él, ya de haber dicho que el mejor libro de la Revolución Rusa jamás escrito es el libro de Orlando Figes, que probablemente no comulga Para nada. con lo que dice Hobsbawm. Entonces, cuando Hobsbawm dice, este es el mejor libro que se ha escrito en la Revolución Rusa, que se llama La Revolución Rusa, la tragedia de un pueblo, sí. estamos hablando de un marxista, Sí. diciendo que esto fue una tragedia, a mí me parece de un valor inmenso que es algo que en la política de la trinchera chilena, y yo, que a mí me toca estar en el Sin Filtro, los del Frente no leen a nadie. Yo sí he leído a Marx, no solamente el Manifiesto Comunista, porque ese no Es hay un que bello leer. texto. Es Uno maravilloso. de los más bellos manifiestos que se escriben en términos literarios. de los más bellos. No, una pluma extraordinaria. Yo ahí siempre digo cómo habrán estado esa noche tomando cantidad, porque Que habrán estado tomando y fumando. Pero es decir, una pluma magnífica, que efectivamente uno lee, tiene que leer a los que piensan distinto, porque uno, si los quiere criticar, no hay que criticarlos por criticarlos, y hay que decir en esto tiene razón y en esto no, por esto, por esto, por esto. Entonces uno, ahí empieza la búsqueda. ¿Ya? Tú lees algo y dices, ya, mira, porque además son textos, sobre todo el Manifiesto Comunista, suena tremendamente atractivo. Y además como es simple, por eso penetra muy Bueno, esa es profundo. la gracia de un buen Pero, manifiesto. Por supuesto. ¿Hay algún manifiesto del pensamiento liberal o conservador que sea literariamente tan potente y atractivo? Como el Manifiesto Comunista, dices tú. Claro. Hay que pensarlo, que es difícil, ¿ah? Sí, no es tan fácil pensarlo, pero sí voy a decirte, hay unos pequeños libritos. Yo admiro mucho a Roy Scruton. Sí, tenemos que hablar de tu amor. Porque no hemos comido el programa. Sí, esto ha sido, bueno, con pero Magdalena podemos hacer 3 o 4 programas. Ya. No podemos no hablar de Roger Scruton. No, Roger Scruton, o sea, yo amo la belleza. Él creo que la belleza es lo que nos queda cuando la verdad no se desea, y cuando, si no se desea la verdad, se relativiza el bien. Lo único que queda es la belleza. Entonces yo llegué a Scruton por su teoría de la belleza. Pero de alguna manera preguntándome a mí misma, porque yo me hago muchas preguntas y me cuestiono, y por ahí alguien me preguntó, me dijo, tú eres libertaria, y yo dije, puede ser, pero me empecé a juntar con libertarios y dije, no, con algunos sí, comulgo en cosas, pero no me puedo encasillar. Yo por eso no tengo partido político ni podría tenerlo, porque soy un alma libre que no le gusta ni tener jefe, o sea, así de simple. Y mi único compromiso real es de una decisión libre y personal, que es mi matrimonio, que es lo más importante. Pero claro, ahí me compré un librito muy chiquitito, que podría ser un manifiesto. Ese es un manifiesto. Es un manifiesto, que se llama ¿Por qué soy conservador? Y yo venía en el avión leyéndolo, muy interesante, porque además te lleva de la mano, simple, sencillo, escrito para público general, algo muy importante, que los intelectuales de peso escriban para público general, y te va acompañando, y yo fui haciendo como check. Y como que de repente sentí primero una alegría inmensa
porque me estaba encontrando, a veces uno está preguntándose qué soy, qué no soy, que yo no sé si toda la gente se lo pregunta, pero si uno no sabe quién es, tampoco sabe a dónde va. Y entonces ahí él dice, yo soy conservador, y empieza a explicar por qué soy conservador. ¿Y qué es lo que te hizo más sentido de ser conservador? Cuando él dice que ser conservador no es querer de alguna manera como naftalina mantener todo, eso es lo que es la caricatura, sino que un conservador tiene muy claro que quiere cambiar y quiere cambiar muchas cosas. Yo quiero cambiar muchas cosas, yo soy súper revolucionaria en 1000 cosas, pero un conservador tiene muy claro qué quiere conservar y por qué hay que conservarlo. Y yo soy historiadora, me dedico a la cultura cristiana occidental, que creo que es una cultura valiosísima y que efectivamente ha perdido su propia identidad, porque cuando tú cambias ciertas cosas, cuando tú cambias lo que es parte de la esencia, entonces ese algo deja de ser lo que es y pasa a ser otra cosa. Entonces, ¿qué debes conservar? Aquello que es esencial. Y la razón de conservarlo es para poder tener una identidad. Yo, Magdalena Mervilá, soy la misma que cuando tenía 5 años, pero evidentemente algo en mí cambió, es obvio. No me veo igual, pero hay una esencia que permanece. Roger Scruton, un personaje fascinante, se volvió conservador observando los acontecimientos en la calle de Mayo 68. Él estaba en París en ese momento y ve a unos jóvenes de clase media destruyendo la ciudad, sacando los adoquines, armando barricadas. Y ahí tuvo como una epifanía Roger Scruton ante la violencia política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de ahí parte su reflexión. Ahí hay un libro que se llama Locos, Impostores y Agitadores, que me parece que es un libro interesante, que está publicado acá por la Fundación para el Progreso, en una edición que es un libro muy interesante. Muy interesante. Sí, él tuvo ese cambio y no solo él, porque yo tengo que decir que sí, yo tengo una pasión por los conversos. Me encantan los conversos. Muy fascinante. Entre ellos Chesterton es un converso, pues. Chesterton es un converso. Y bueno, las diosidencias. Yo en algún momento entré en contacto y lo traje a Chile varias veces con Joseph Pearce, a quien tú entrevistaste. Sí, pues Joseph Pearce. Esa historia de Joseph Pearce. No, Pearce es un dejémoslo ahí porque no nos vamos a ir por las ramas. No, pero él es un converso. No. Pero ¿qué tienen los conversos? Los conversos tienen una claridad. Quien no ha transitado no la tiene. Pero no solo tienen claridad, sino que tienen una pasión. Sí. Pues. De hecho, Joseph Pearce en mí despertó una pasión porque él hablaba con tanta pasión defendiendo el cristianismo. Y yo soy católica, apostólica, romana, criada. Para él era nuevo. O sea, para él el converso ve el cristianismo como algo nuevo. Porque el que es católico desde el comienzo, en un contexto católico, en una familia católica, se vuelve casi una rutina el catolicismo. Exacto. Y se va perdiendo la novedad que está, y en cambio el que se convierte lo ve como una novedad, ¿no es cierto? Es algo nuevo, completamente nuevo, un mundo nuevo. Exacto. ¿No? Es como el que siempre ha sido, lo ve como una roca que está en el jardín, punto. Pero que tampoco sale a defenderlo con la pasión que corresponde. Entonces, mi contacto con los conversos, Scruton fue un contacto de los libros, porque yo tengo que decir que muchos de los autores que están muertos, partiendo por Tolkien, siguiendo por Chesterton, obviamente yo no los conocí, mi mamá Jane Austen, para qué decir mi Christian de Troyes, que vivió en el año del Rey Perico, digámoslo así, pero son amigos literarios. Pero en el caso de Pearce somos amigos personales. Y Pearce hablaba con una vehemencia impactante que yo creo que a mí me cambió profundamente porque yo decidí ser vehemente. Brevemente, porque muchos nos están escuchando y no conocen quién es Joseph Pearce. Brevemente, su historia, así en la máxima síntesis, Magdalena. Intelectual, autodidacta, que era un gran lector, que había sido capturado por el National Front, un hombre, podríamos decir... ¿Qué es lo que era el National Front? El National Front era un movimiento ultranacionalista, pseudo incluso anarquista, porque la gente dicen como neonazi, más o menos, británico. Estuvo incluso parte de las manifestaciones cuando visitó Juan Pablo II, contrario de la Iglesia. Estos movimientos reaccionarios con mucha rabia. ¿Ya? Y él era el editor de la revista que se llamaba The Boxer. Y por lo mismo, por las acciones violentas que ellos cometían, cayó preso. La primera vez con mucha rabia. Y la segunda vez, su segunda encarcelación, él ya había hecho algunas reflexiones y buscando una alternativa entre el marxismo y el capitalismo, alguien le llevó un libro de Chesterton para presentarle el distributismo. Y él leyó este libro, del principio, porque le dijeron capítulo 9, y él
se lo leyó entero, obvio, y comenzó un proceso de transformación que se demoró muchos años, pero que rápidamente cuando salió libre, se alejó de su círculo tóxico, porque ese es un gran tema, cuando uno decide redimirse. Tiene que salirse de su tribu. Tiene que salirse de esa tribu. Te conviertes que es en tóxica. apóstata, ¿no? Eres apóstata. Claro. Eres apóstata y viene la funa y viene, en el fondo, una cultura que es muy tremenda, porque evidentemente el hereje debe ser eliminado, ya esa actitud. Y por lo tanto él se fue, terminó emigrando a Estados Unidos, y después de 9 años de transitar, se hace católico. ¿Ya? Y no solo se hace católico, se casa con una americana católica, y él, por supuesto, que de ahí comienza, porque él es un autodidacta, pero es un gran estudioso, ha sido biógrafo de... Tiene biografías muy interesantes, Oscar Wilde. Muy interesante. De Solzhenitsyn. De Solzhenitsyn, de Oscar Wilde, de Chesterton, de Belloc, de C.S. Lewis. De los conversos. De los conversos. Tiene un libro que se llama Escritores Conversos, que son los británicos, pero también ha hecho el trabajo de los franceses, que es bien interesante, pero además él dicta cursos de la Divina Comedia, de, obviamente, la Ilíada. O sea, para la pandemia yo lo convencí de hacer cursos, y lo teníamos toda la semana y yo le hacía traducción simultánea. Era un apasionado con una energía colosal. Es un gran personaje. Quiero volver a Scruton brevemente. Dale. Es un personaje interesante, Scruton, porque es capaz de escribir desde críticas de vino hasta libros o textos sobre Spinoza y Kant, ¿no es cierto? Lo estético, la belleza y también lo político. Sí. Es un inclasificable, diría yo, un escéptico, como son los conservadores, ¿no es cierto? ¿Escépticos de qué? Ay, a ver, es que lo que pasa es que cuando tú dices una persona que tiene grandes intereses, Scruton es muy similar a otro de mis maestros. Yo tengo 3 maestros. Julio Retamal. El gran historiador chileno a quien hemos tenido la suerte de conocer y entrevistar. Maravilloso. Que además cuando recitaba Shakespeare en inglés caía en trance, ¿no es cierto? Maravilloso. ¿Ya? Después, un irlandés que vivía en Canadá que se llama Kieran Egan. Grande, el hombre más sabio, más profundo, más generoso y más sencillo que he conocido. ¿Qué te aporta él? ¿Qué me aporta él? Una cosa, una idea. Una idea, que hay que volver a lo más simple. Él era un hobbit en vida, pero ahí se ¿Qué libro cruzan las recomendarías cosas. de él? Hay un libro maravilloso que se llama Mentes Educadas, porque se dedicaba a la educación, pero él estudió primero historia, después filosofía y después entró en la educación. Y que es un libro para resituar la educación y que plantea que nosotros pensamos de acuerdo a las herramientas cognitivas que adquirimos por la educación. Y estas herramientas van cambiando nuestro modo de ser. Y él habla de 5 entendimientos. Uno que es el somático, el cuerpo. Otro que es el mítico, el lenguaje. Otro que es el romántico, que viene con la lectoescritura. Luego puede aparecer o no el filosófico. Y finalmente viene el último, que lo tiene solo el 5% de la población, aproximadamente, que es el irónico. La ironía. La ironía. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Cuando uno llega al irónico, lo curioso es que uno vuelve a los entendimientos anteriores, principalmente al mítico y al romántico. ¿Qué tienen en común Kieran Egan, Joseph Pearce, con Scruton? Son todos irónicos y son todos capaces de disfrutar una buena copa de vino o un buen chocolate. Eso es muy británico, ¿no es cierto? Eso es muy humano y esa es la clave para la felicidad. Yo había convencido a Kieran Egan, que se murió el año 22, de que escribiésemos un libro con su teoría, pero no para educación, sino para que la gente, como autoayuda, vuelva a ser feliz. Y la felicidad está en lo más simple, a ver, cuando uno dice, ¿cuál fue el primer milagro de Cristo? Multiplicar el vino. ¿Por qué? Porque juntarse con los amigos, uno en conjunto toma. Chesterton dice en Herejía... Que se convirtió al catolicismo porque, una de las razones, no sé si lo dijo Sí, ahí, obvio. porque era una religión que en el centro de la congrega. Eucaristía y donde se tomaba vino. Sí, por supuesto. Bueno, Chesterton dice, el vino es bueno, quien diga lo contrario tiene dejos de puritano, bebe porque no lo necesitas, bebe porque estás feliz y no porque estás triste, y agrega, nunca bebas solo. ¿Ya? Y por lo tanto, sí, el congregar... Y Scruton escribió Bebo, luego existo. Bebo, luego Tiene existo, un libro por que se llama supuesto. Bebo, luego existo. Oye, hay una frase de Scruton que no sé si la dijo en un programa de televisión que a mí me impresionó, que es que Gran Bretaña se ha vuelto indiferente a la belleza.
Es un juicio tremendo. El mundo se ha vuelto, pero habla de Gran Bretaña específicamente, Sí. es algo que le duele a él, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, yo tuve una conversación en el mundo, y él lo habla porque él está ahí, pero una conversación muy interesante con la curadora del Guggenheim en Bilbao. Y estábamos con un grupo visitando el Guggenheim. Yo tenía una rabia infinita, profunda, porque el edificio me pareció magnífico, pero lo que estaba ahí, el arte contemporáneo, yo siempre digo el arte contemporáneo no lo entiendo, no lo puedo entender, no es arte, y tengo una pugna interna muy profunda, y veo que la gente lo admira y me parece algo tan snob, y entonces empecé a conversar con ella, empezamos a hablar, pero muy profundo. Y ella me empezó a encontrar razón en varias cosas, era la curadora, pero de pronto yo terminé con la siguiente frase, y que ahí ella me miró y me dijo, sí, porque yo le digo, es muy triste ver que el edificio que debe albergar tesoros es más importante que lo que alberga. Que los tesoros que están dentro de él, sí. Y eso es duro. Eso es súper duro. Entonces, la belleza es súper importante, pero además la belleza es lo que nos hace saber que estamos vivos. Y concuerdas entonces con la afirmación famosa del príncipe Mishkin de Dostoyevsky, solo la belleza salvará al mundo. Absolutamente. Absolutamente. Totalmente. Y Pierce tiene un libro que ya debe tener unos años, pero que va siglo por siglo, que se llama Lo malo, lo bueno y lo bello. Lo malo, lo bueno y lo bello, de cada siglo. Entonces va del siglo primero. Interesante. ¿Ya? Y elige cosas. Fantástico. Una de las últimas afirmaciones, creo que es la última columna de Scruton, es que ya sabía que se iba a morir, tenía cáncer. Al acercarse a la muerte, uno empieza a entender qué sentido tiene la vida, y ese sentido es la gratitud. Ser conservador tal vez es tener ese sentido de gratitud con la tradición. Por supuesto. Chesterton decía que la tradición es la democracia de los muertos. Nosotros somos lo que somos porque hubo gente antes que nosotros. Se atribuye a Newton, pero no es cierto que lo dijo, porque no fue Newton el primero en decirlo, el que en el fondo él había logrado lo que había logrado porque estaba sobre hombros de gigantes. Y efectivamente hay gigantes antes. Y cuando uno quiere lograr algo nuevo, de pronto tiene que, y de hecho tiene que mirar hacia atrás, y tiene que hacerlo de Santo Tomás, compilar muchas cosas. Y de eso la creatividad es más creativa cuando hay diversos conocimientos, porque el creativo ve puentes, pero la creatividad no es solo tener ideas, la creatividad es tener ideas que sean valiosas, bajarlas a la realidad y hacerlas que sean, digamos, validables o queribles por el público, porque si no está el típico autor que dice, yo era genial, pero nadie me entendió, pero el mundo te entiende después, muchas veces. Sí, claro. ¿Ya? Y esos fueron geniales, pero hay algunos que no los entendieron nunca. Bueno, con Magdalena Bevilá, como les dije, habría que hacer 3, 4, 5 Hipócrita Lector, pero no podemos dejar de hablar los últimos minutitos muy cortitos de, vamos a cambiarnos de la filosofía a la ficción y a novelas más contemporáneas, entre comillas, que tú nos hagas recomendaciones. Yo te voy a guiar acá. Dale. Y yo sé que ya las trajiste aquí, algunas de esas novelas que te han marcado. Vamos a partir con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Yo sé que es un libro muy querido para ti. Creo que lo escribió a los 20 años, una edad así, muy joven, Jane Austen, ¿no? Esa novela que parte con esa famosa frase que es una verdad mundialmente conocida. Que un hombre soltero con gran fortuna necesita una mujer, pero es mentira. Qué irónico comienzo, qué extraordinario buen comienzo. A ver, ¿por qué recomiendas Orgullo y Prejuicio? En 2, 3 frases, así de corto. Primero porque es un libro que no es romántico, la gente malentiende a Jane Austen. Jane Austen es súper hiperpráctica, es una mujer muy crítica de su tiempo. La gente romántica no anda mirándole el bolsillo a la gente. Tiene una ironía espectacular, pero no solo ironía. ¿Cómo calificar a Jane Austen? Jane Austen es como un champán, pero no solo como un champán. Ella es en el término, porque no tiene traducción, y no es que yo quiera ser ciútica, pero el término es witty. Y cuando digo witty es que ella juega con algo que parece banal, pero que es algo muy profundo. Una madre desesperada tiene 5 hijas a las que tiene que casar.
Y si no las casa, están fritas. ¿Por qué están fritas? Porque efectivamente estamos en una época en que la mujer no podía heredar. O sea, el padre tenía 5 hijos, pero eso, digamos, en el caso de la novela, no pasaba a las hijas. Pensemos en Downton Abbey, ya que se muere el primo y las niñitas no podían heredar. Entonces, ella había leído a Mary Wollstonecraft, ella había leído a muchas, y tenía esta cosa empoderada. Además, tenía ya este concepto que venía del romanticismo del matrimonio por amor. ¿Por qué te tocó tanto esa novela a ti? Bueno, esta novela me tocó a mí porque, en particular, o más bien, Jane Austen, yo viajando jovencita, mi hermana cuando entró a trabajar me regaló un viaje para que nos fuéramos juntas a hacer un periplo mochileando artúrico, pero no era solo artúrico, era literario, de sus amores. Entonces recuerdo que fuimos a Winchester a visitar la casa y nos sacamos una foto, una casa amarilla. Jane Austen, yo no tenía idea quién era. Ya, fuimos a la tumba, mi hermana así preocupada de todas estas cosas. Y claro, después uno vio las series y ya la conocías, pero yo no la había leído. ¿Ya? Y cuando mi hermana murió el año 2013, yo hice un paralelo porque murieron como a la misma edad de Jane Austen, que murió muy joven. Y además era muy cercana a su hermana, Cassandra, y por lo tanto sentí como una hermandad con Jane Austen. O sea, es un libro tuyo, entrañable, que te acompaña y que está ahí, sí. Como la presencia de tu hermana está en esa. Pero me traicionaste las reglas, pues, ¿eh? Con el entusiasmo te fuiste por las 2 frases cortas, porque esto era cortito, no me alcanzara a tocar todas. Grandes esperanzas de Dickens. Es una novela que la cito porque mucha gente ha leído otras, y yo creo que es una de las grandes novelas de Dickens, brevemente porque es la historia de un huérfano, ¿no es cierto?, que pasa de la riqueza a la pobreza. Es como una novela de aprendizaje, una Bildungsroman, una novela de un personaje que crece, que le van pasando cosas. Sí. ¿Por qué esa novela de Dickens más que otra? Primero me encanta el final, podríamos decir, la sorpresa. Dickens siempre hace eso, pero este final es increíble. Pero además hay un personaje que yo me obsesioné. Yo encuentro que Miss Havisham es lo que hay tantas Miss Havisham que no están vestidas con el traje de novia y tampoco tienen la mesa puesta podrida, pero son exactamente igual, que deciden detener el tiempo y dejar de vivir. Y esa decisión de dejar de vivir la encuentro patética, porque siempre hay una razón de querer vivir. El vaso está siempre medio lleno o medio vacío, y depende de cómo uno lo mire. Y Miss Havisham es un ejemplo para tantos que se rinden y terminan muy mal. Cumbres borrascosas, de Emily Brontë. Aquí hay algo más gótico, ¿no es cierto? Bueno, ¿te gustan todas estas novelas del siglo XIX? Es que amo muchas el siglo XIX. en el mundo victoriano, todo ese mundo parece que te gusta. O rebeliones frente al mundo victoriano. Cumbres borrascosas, dos, 3 palabras, si no nos quedan mucho tiempo. No, Cumbres borrascosas es un libro que no es oscuro como lo presentan, sino que todo lo contrario. Es un libro que desciende a los infiernos, pero que toca el paraíso. Es un libro de relaciones desordenadas que llevan a la perdición, a las malas decisiones, a las pasiones desenfrenadas y a la desesperación. Pero, y aquí hay que decir que la última película es un crimen, porque no presentan a la segunda generación, y la segunda generación ve, de alguna manera rompe ese mal patrón y establece puentes en el amor, y es un brote verde increíble. Sí, la nueva película estéticamente es increíble. Él es una prueba fehaciente de la existencia de Dios sobre este mundo, ella también, y la estética es perfecta. Pero truncaron la novela y además inventaron, porque la novela no es sexual. Magdalena, te quiero agradecer esta apasionada conversación, como siempre, tu pasión por el saber, tu pasión por la literatura, por la filosofía, por el mundo medieval. Hay muchas notas que tomé aquí, seguramente quienes nos escucharon también, muchas tareas pendientes en la maravilla. Hay que atreverse y no tenerle miedo, no inhibirse. A veces los especialistas nos inhiben, ¿no es cierto?, frente a los autores. Lo que tú dijiste, el mundo académico ha cometido a veces ese error, pero tú has tenido la virtud de comunicar con entusiasmo, con amor, con pasión, tu conocimiento de la historia y la literatura, y eso, por supuesto, se agradece, y fue un gusto, desde luego, haber conversado contigo aquí en Tu Hipócrita Lector. Gracias, Cristian. Feliz de haber estado acá. O sea, lo pasé chancho. Y espero que nuestros auditores lo hayan pasado chancho también. Nosotros nos vamos a encontrar en el próximo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Recuerden que se estrena los días viernes a las 7:30 en Radio Pauta, pero también los puedes encontrar los capítulos anteriores en Spotify y en la página de pauta.cl. Hipócritas Lectores,
ya tienen pega, vayan a buscar varias de estas novelas, se entusiasmaron, pónganse a leer inmediatamente, no pierdan el tiempo, salgan del celular y nos encontramos en el próximo capítulo. Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.